mis santos hermanos, esta noche vamos a continuar con el libro de Romanos, el capítulo 3, como yo les decía, que ha sido de tanta bendición, porque el apóstol Pablo está enviando esta carta se lo está enviando precisamente a los romanos, la capital del imperio de la época del apóstol Pablo, donde estaban allí, habían cristianos en Roma, ¿no? Habían cristianos en Roma. Y esta carta es enviada porque Pablo no había visitado Roma y él antes de ir a Roma mandó esta carta porque él quería, como siempre el apóstol Pablo, era un apóstol de Dios y como apóstol él tenía la carga siempre de estar edificando la iglesia. Y entonces antes de él poder ir a Roma les envió a ellos esta carta dándole a conocer y profundizando en aspectos que tienen que ver con el evangelio. Ya lo hemos dicho tantas veces que la carta a los romanos se le conoce como la carta de la gloria del evangelio. Y él estaba enfrentándose a un público cristiano allá en Roma, porque habían cristianos en Roma. Y estos cristianos, pues unos habían sido convertidos del judaísmo, porque muchos de los cristianos de Roma eran judíos convertidos, ¿no? Pero también habían gentiles. Dentro de lo que nosotros entendemos, los judíos, el número de judíos que había en Roma había disminuido, el número de judíos cristianos quedaban, parece que un mayor número de judíos, de convertidos gentiles, pero Pablo estaba poniéndoles unas bases fundamentales acerca de lo que era el evangelio. Y entonces es así como él escribe esta carta y por eso la hemos estado viendo paso a paso. Y él comienza a explicarles para que ellos entiendan qué es el evangelio claramente qué es el evangelio. El evangelio, hermanos, es una persona. El evangelio es la noticia de que Dios ha establecido a Jesucristo, su amado Hijo, como aquella persona que nos ha sido entregada y se nos ha dado para que nosotros salgamos de esa realidad en la que está el hombre caído, el hombre pecador, el hombre que está sin Dios, el hombre que nace en este mundo, porque todo el que nace en este mundo nace en una naturaleza que no es la naturaleza en la cual fue diseñado o creado. El hombre fue creado en una naturaleza para que el hombre viviera en y para la gloria de Dios. Pero cuando el hombre cayó, el hombre salió de esa realidad y el hombre perdió la gloria de Dios y ahora el hombre ya no vive para Dios, el hombre ahora vive para sí. Desde que nacemos viviendo para nosotros. Todo lo que el mundo enseña, todo lo que muestra el mundo es simplemente la manifestación de unos reinos que el hombre ha ido sistematizando para el hombre poder encontrar a sí mismo su satisfacción, su deleite, su provisión, su sustento. Entonces, Pablo está explicando aquí en la carta a los romanos, él está explicando la gloria del evangelio, qué es lo que nos ha sido entregado. Hermanos, nosotros le tenemos que dar muchas gracias al Señor por esta carta a los romanos. Y le tenemos que dar gracias por toda la Biblia. Pero esta carta ha sido una carta que el Señor, el Espíritu Santo, ha utilizado a través de la historia para traer cada día revelación a la iglesia. Porque Pablo, ustedes saben que Pablo viene de un contexto judío. Pablo era un judío, Pablo era un fariseo. Como él dice, fariseo de fariseos. Y como fariseo, como hombre que había nacido en el pueblo de Israel, pues Pablo conocía muy claramente todas aquellas cosas, elementos y todo lo que él había aprendido dentro de su nación, los de su nación, porque finalmente como pueblo elegido de Israel, pues ellos tenían
como decía Pablo aquí mismo justamente en la carta a los romanos, pues ellos tenían ese privilegio que Dios les había dado, no porque ellos fueran un pueblo grande, numeroso, poderoso, sino que dice la palabra de Dios, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gloria a Dios. Y entonces está Pablo aquí diciendo que él había sido forjado en ese ambiente, en esa cultura que estaba permeada por ya una religión, porque se estableció de lo que Dios había dicho, se había armado toda una religión sistemática. Y en tiempos de Pablo, Pablo fue uno de los brillantes alumnos de Gamaliel. Y ustedes saben que Gamaliel era un rabino, y Pablo fue forjado allí a los pies de Gamaliel con todas las instrucciones que daba la Torá para el pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que la Torá y todos los libros que conforman el antiguo pacto, pues son lo que Dios permitió también, porque Dios lo permitió, nosotros no podemos decir que no. Dios permitió que hubiera un testimonio del antiguo pacto, y el antiguo pacto está sustentado en unas promesas, y esas promesas que están sustentando el antiguo pacto, pues nos han llegado a nosotros a través de las escrituras, están allí, están plasmadas. ¡Qué maravilla! Todo lo que Dios hace allí en el antiguo pacto, dice la palabra de Dios que todas esas cosas, todas esas ceremonias, todos esos rituales, todos esos días de guardar, todas esas fiestas, todo aquello que está en el antiguo pacto, dice la escritura que son sombras. Sombras, todas esas cosas hacen parte como de una maqueta. Usted sabe lo que es una maqueta, ¿no? ¿Qué es una maqueta? Mi hijo estudió arquitectura. Y usted sabe que antes de hacer un gran proyecto, antes de mostrar la realidad de un proyecto, pues se hace una maqueta a escala para que usted tenga una idea, una ubicación de las cosas, de tal vez cómo van a quedar, ¿no? Cómo van a quedar las cosas, cómo tal vez se va a poder ver. Pero en el antiguo pacto tan solo era la modelación de cosas, que en el nuevo pacto, que es un pacto con mejores promesas, dice la palabra de Dios, puesto que en el nuevo pacto vemos ya la realidad, ya no vemos modelos, la realidad. Y la realidad es una sola, la realidad es Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de todos esos, de todas esas sombras, de todas esas maquetas, modelos que Dios da en el antiguo pacto. Pablo era un conocedor muy bien de todas esas rituales, de todas esas ceremonias, de todo, porque él pertenecía al pueblo de Israel. Aunque su ministerio estaba dirigido hacia los ¿qué sabían los gentiles de los pactos que Dios había hecho con ese pueblo? ¿Qué sabían los gentiles de toda esa relación que Dios venía guardando con ese pueblo? Los gentiles no sabían nada. Cada uno estaba abandonado en su propio país, en su propia cultura. Cada uno estaba sometido a sus propias religiones, a sus propios ídolos, a sus propias interpretaciones, a sus propias cosmovisiones del mundo. Eso eran los gentiles, alejados, como dice la palabra, de todo lo que era la ciudadanía de Dios y alejados de todos sus pactos. Y aquí Pablo en el libro de Romanos está escribiendo a los gentiles también, les está escribiendo, y le está escribiendo también a los judíos que conocían todas las cosas que habían en el antiguo pacto. Y entonces Pablo les está hablando a ellos y estaba confrontando a los judíos con la ley, porque les estaba diciendo pues que la ley, como ustedes saben, la ley dice en el versículo 21, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificado por la ley y por los profetas. Esto ya lo explicamos, hermanos. Cuando usted quiera puede ir a www.tiempodecosecha.com y retroceder cuando ya vimos esto, porque ya vimos el versículo 21, 22 y 23. Y entonces Pablo nos muestra una gran realidad.
¿Cuál es la realidad que nos muestra el apóstol Pablo, hermanos? Pablo nos muestra la realidad del conocimiento que él tenía como judío, porque Pablo había nacido era de la tribu de Benjamín, y Pablo nos hace entender algo que yo quiero que de pronto esta noche lo entendamos. Voy a decir algo. Todos nosotros vivimos la vida de una manera tan casual, tan simple, tan sencillamente vivencial, muy sencillamente. Somos humanos, somos seres humanos, y quizás muchos ignoremos qué hay detrás de los fenómenos y procesos de la vida. ¿A qué me refiero? Usted se levanta todos los días, usted sale a hacer sus cosas. Por supuesto, antes de salir a hacer sus cosas, usted se alista, se acicala, se baña, se viste, toma un desayuno, toma fuerzas para el nuevo día, y usted arranca a hacer el día, ¿no? Pero lo que nosotros no nos damos cuenta, por ejemplo, es que si vamos a hablar de nuestro cuerpo, nosotros no nos damos cuenta o no entendemos o no conocemos la complejidad de las cosas que tienen que pasar en nuestro cuerpo para que nosotros podamos levantarnos cada día. Eso no lo conocemos nosotros, ¿no? No lo sabemos. Sin embargo, nosotros hacemos las cosas cada día automáticamente, pero no entendemos esa complejidad. Si usted supiera dentro de su organismo cómo se tienen que los sistemas, cómo se tienen que unir entre ellos para hacer y para permitir que usted funcione en un día, pues la cosa sería extremadamente compleja. De hecho, que el hombre, para poder entenderse cómo funciona, o cuando se le daña a usted algo, usted tiene que ir donde un médico, porque el médico es el que entiende más o menos la complejidad de los sistemas, y si algo a usted le pasa, pues el médico le manda algo, ¿no? Porque él entiende algo de esa complejidad. No entendemos las cosas ni la complejidad de las cosas, sino hasta que nos metemos a tratar de comprenderlos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Pablo entendía lo que era la complejidad, de la realidad espiritual. Y Pablo sabía que las cosas que estaban en el antiguo pacto, que eran sombras, al usted ponerle cuidado y pedirle al Espíritu Santo que le revelara esas cosas, usted iba a poder entender qué era lo que Dios quería comunicar en cada uno de los detalles, ¿no? Usted en el antiguo pacto encuentra muchas cosas que usted no entiende. Lea, por ejemplo, el libro de Levíticos. Algunos ni a mí me ha gustado, ni a muchos les ha gustado leer el libro de Levíticos, porque usted se encuentra allí con una cantidad de ritos, de ceremonias, de medidas, de pesos, de ofrendas que consistían en cosas que usted dice, ay, ¿para qué esto aparece en la Biblia? Esto no debería aparecer aquí. Esto es como está tan detallado que yo no sé para qué aparecen estas cosas aquí. Y eso hablando de los sacrificios, y eso hablando de las ofrendas, sin tener en cuenta que los días que había que guardar, que tal día, que la luna, las fases de la luna, los movimientos de la luna, las celebraciones, las festividades, todo ese tipo de cosas. Pablo, por esa revelación del Espíritu, él comienza a entender y él comienza a traducirnos en el nuevo pacto todas estas cosas, la complejidad de estas cosas, y cómo él a través del Espíritu nos las va mostrando desde la realidad del nuevo pacto, que es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas esas cosas.
Usted ya en el antiguo pacto ve una ofrenda de harina, usted ve una ofrenda de un animalito, usted ya ve ofrenda de ofrenda de vino, y todas esas cosas que usted ve allá, todo eso nos está hablando de Cristo, hermano. Porque la vida en sí misma, la vida de arriba, la vida de Dios es muy compleja. Y Pablo tenía que, por el Espíritu, decodificar todas esas cosas para que nosotros entendiéramos quién es Cristo. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el cumplimiento de la realidad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad, o sea, la realidad y la vida. La vida de arriba, la vida de Dios. Y entonces Pablo comienza a mostrarnos algo muy interesante aquí en el capítulo 3 del versículo 24. Vamos para allá. Dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, voy a ir al versículo anterior que ya lo habíamos tratado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo que el hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso es que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora él no va a decir que, mire que él utiliza allí un verbo, él dice siendo justificados. Él no dice ustedes fueron justificados como un evento que ocurrió allá en el pasado, como de un Cristo histórico que quedó en el pasado, sino que él utiliza un presente que dice, ese se llama un participio presente, así le llaman en el español, siendo. Aquí está la hermana Cleóbula, que ella sabe de eso. ¿Sí ya está por aquí o no está? Sí, sí está. Estoy, pero no sé absolutamente nada de eso. No soy tan Cleóbula como dices. Cleóbula. Es un participio presente que dice siendo. No es algo que pasó, sino que es un presente, siendo justificados gratuitamente. Y aquí preste atención ahí, hermano, no se pierda. Por favor, aquí en este pedacito. Porque aquí es donde el evangelio comienza. Acuérdense que en el capítulo 3 Pablo mete se mete un discurso lleno del Espíritu donde Pablo muestra que tanto judíos como gentiles, el hombre como tal, el ser humano está destituido de la gloria de Dios irremediablemente. Y eso es lo que Pablo está detrás, lo que en el capítulo 3 hasta donde íbamos, por eso él termina en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y él va a entrar a explicar el evangelio. Desde el versículo 21 comienza él a explicar el evangelio. Dice, pero ahora, después de habernos dejado Pablo allá como sumidos a nosotros en una postración e incapacidad, ahora nos va a decir, pero ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quién es el que nos justifica, hermanos? ¿Quién es el que nos justifica? Diga usted. Cristo. ¿Quién es el que nos justifica? Acuérdese. Dios nos justifica. ¿Por quién nos justifica? Mediante su Hijo, dice la palabra. ¿Cómo? Mediante su Hijo Jesucristo, dice la palabra. La redención por el derramamiento de sangre. Ya vamos para allá, Angelito, ya vamos allá.
siendo justificados, y ahí es donde comienza el Evangelio. ¿Y por qué ahí es donde comienza el Evangelio? Porque el que tomó la iniciativa para el hombre, el que buscó al hombre, el que fue a buscar al hombre, ¿quién fue? Dios fue el que fue a buscar. Como quien dice, el hombre salió de la gloria de Dios, el hombre fue el que pecó, el hombre fue el que cometió la ofensa, el hombre fue el que ofendió, el hombre fue destituido de la presencia de Dios, el hombre se fue y olvidó a Dios, pero Dios no olvidó al hombre. Y el hombre caminando, el ser humano perdido en su condición, fue encontrado por Dios porque Dios fue a buscar al hombre. No fue el hombre el que fue el que estaba buscando a Dios, sino que fue Dios el que comenzó e ideó un plan de rescate para el hombre. Es como cuando alguien le hace algo. Alguien le ofende a usted. Alguien le ofende a usted. Y esa persona que le ofendió a usted, pues usted no quiere tener una relación con ella, pero usted quiere establecer una relación con la persona, a pesar de que ella fue la que lo ofendió. Y a pesar de que usted es el que la ofendió, la persona se queda pensando, yo cómo arreglo esa situación con este personaje. Y entonces ahí vemos cómo es Dios, porque Dios es el que toma la iniciativa del plan. Ustedes saben que allá en Génesis 3, cuando se nos habla de la caída, cuando el hombre cayó, cuando el hombre fue expuesto por su pecado, inmediatamente que Dios maldice, ¿no?, a la serpiente. Después de eso, Dios inmediatamente lanza una promesa, por allá en Génesis 3. Él lanza la promesa y eso se le conoce en las escrituras, teológicamente se le conoce como el protoevangelio, porque allí Dios ya estaba diciéndole al hombre, bueno, aunque tú la embarraste, aunque tú fuiste el que cometiste la falta, no importa, yo un día voy a ir por ti y yo voy a hacer algo para rescatarte. ¿Cómo te parece, hermano? Entonces, por eso la palabra de Dios dice, siendo justificados. Esta palabra justificados, hermanos, estamos ahí en el versículo 24, ¿no? Siendo justificados. La palabra justificados es muy interesante cuando usted la analiza en el griego original, porque esta palabra significa declarados justos. Y declarados justos es un término judicial que se utilizaba cuando una persona iba ante un tribunal y esa persona ante el tribunal no le encontraban ningún delito por qué acusarlo, pues era declarado justo. Esa definición común de justificado que utiliza aquí Pablo, no solamente significa alguien que ha sido declarado justo, póngale atención a eso, sino que esa palabra justificado significa que es ser hecho justo a alguien como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo le parece a usted, hermanos? ¿Me hice entender? No sé si me hice entender. Quiero ahí una retroalimentación. ¿Sí me hice entender? Sí, hermano, que va más allá incluso de que es justificado, de que es vuelto justo, sino que se borra todo, o sea, como si nunca hubiera cometido nada. Es más allá. Muy bien, hermana Luz. ¿Qué dice hermancito que levanta la mano? Pues yo lo asociaría con dos palabras, perdón y olvido. O sea, perdón y olvido de absolutamente todo lo que haya hecho. Es un nuevo comienzo. Muy bien. Esa palabra justificado que Pablo está utilizando aquí, que es una palabra griega,
que no la podemos, que cuando se traduce al español queda como justificado, pero nosotros no la podemos entender más allá. Pero cuando usted ve en el griego esa palabra justificado, no solamente significa que se le haya perdonado, sino que se le considera a la persona como si nunca hubiera pecado. Esto no significa que Dios me ve como si nunca solamente hubiese pecado, sino también significa que Él me ve como si siempre hubiese vivido rectamente delante de Él. ¿Sí se da cuenta, hermano, lo importante de esta expresión? Es decir, que desde el día de mi nacimiento hasta el día de mi muerte, Dios considera que usted ha estado bien con Él, que usted ha estado bien en su corazón, en su alma, en su mente y con todas sus fuerzas, y que siempre ha estado usted bien delante de Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire el peso que tiene la palabra siendo justificados, porque toda esa palabrita griega, cuando Pablo la decía en el idioma original allá, ellos entendían de qué se estaba tratando. A nosotros nos queda solamente como el ser perdonados, ¿no? Pero aquí está diciendo el apóstol, lo que da a entender es que una persona que es justificada por Dios es una persona que entra a Él, tiene la potestad y el poder de ser considerado como si nunca hubiera pecado. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. ¿Y por qué tiene que ser así? Ya vamos a ver por qué tiene que ser así. La pregunta que surge es, bueno, ¿cómo Dios puede verme así? ¿Cómo puede verme Dios así? ¿Cómo creen ustedes que Dios me puede ver así? Porque es que usted no es eso que Dios dice. Usted en su vida natural, usted es un hombre carnal, como dice la palabra de Dios con Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted es destituido de la gloria de Dios, es como si usted hubiese sido echado a una alcantarilla. Y usted ahora está completamente sucio y manchado. Está embadurnado. Está totalmente contaminado. Pero dice que si Dios te justifica, Él ya no te ve así. ¿Cómo puede ser esto, hermano? ¿Cómo Dios puede verme así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo Dios puede verme así? Porque nos puso en Cristo y su Hijo es perfecto y esa es la única forma. Nosotros nos sacó del basurero, bueno, de algo mucho peor que un basurero, y nuestra vieja naturaleza no sirve para nada, pero al ponernos en Cristo ya Él nos ve de una manera diferente, por eso ya somos justos ante Él, porque es en Él, todo es ya en Él. ¡Qué bien, mi hermana Luz! Muy bien. Creo que la hermana Luz ha tocado la parte medular de lo que Pablo quiere dar a entender. ¿Cómo Dios puede verme así? Pues sí puede verme así, solo y solamente por una condición y por una sola razón. Porque Él, cuando yo recibo a Cristo, hermano, cuando yo recibo al Hijo de Dios, cuando yo invoco ese nombre, cuando yo entro en Cristo, es como si se me hubiera revestido de una vestidura blanca, inmaculada, pura, limpia. Es como que si yo hubiese sido arropado de una manera tan limpia, tan pulcra y tan limpia, y que ahora Dios puede acercarse a mí. Porque es que Dios es santo, 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 inmaculado, puro. ¿Cómo se va a acercar a una criatura que está metida en el lodazal, que está metida en la alcantarilla, que está metida en el lodo cenagoso? Porque Dios no puede, por su naturaleza, llegar a tener comunión con eso, con esa condición. Pero ahora
por la gracia de Dios, Él me ha vestido de la perfecta justicia de su perfecto Hijo, y Él me ve tan justo en ese momento, porque Él está viendo es a su Hijo en mí. ¿Quién estaba levantando la mano? Hermano, no era, yo era para decirle, mi hermano, que sí, lo que usted está diciendo, que Dios nos ve justos desde el mismo momento en que nosotros creemos y entramos pues ya en relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, desde allí, desde ese momento, Dios nos hace justos y nos perdona, mi hermano. No sé si es así. Si es así, mi hermano, si es así. Y usted, si vamos allá, Primera de Juan 3:7, Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea que el Señor nos ve a nosotros, nos ve justos por la razón de que Jesús está en mí. Cuando creemos en Cristo, Dios pone en nuestra haber la perfecta justicia de Jesucristo. Dios me ve ahora en su Hijo, y es la única manera. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? Para que yo pueda tener comunión con Dios, esto se efectúa en el mismo momento en que yo recibo al Señor en mi espíritu. Para que Dios pueda venir a vivir y a morar en mi espíritu, pues debe de dárseme esa condición de justicia. Ahora, en mi espíritu, yo soy justo porque estoy en Él, estoy en el Hijo, estoy en el Hijo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, siendo justificados. ¿Qué dice, Germancito? Mi hermano, ese tema es demasiado trascendental. Lo que tú decías, pues que a través de la hermana Luz, yo quisiera que recordáramos el versículo que vimos no hace 8 días, sino hace 15 días, si tú me lo permites, ¿no? Que era en 2 Corintios 5:21, ¿no? Quisiera ¿Sí? que lo retomáramos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ahí hay un tesoro tremendo en lo que está diciendo el Señor, porque al Señor que no pecó, lo hizo uno con el pecado, para que nosotros que sí pecáramos, que sí pecamos, fuésemos hechos uno con la justicia de Dios. Eso era, mi hermano. Otra vez lea el pasaje, mi hermano, que es poderoso ese pasaje. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, a eso es lo que yo medito, ¿no? Al que no conoció pecado, al que no pecó, lo hizo uno con el pecado, para que nosotros fuésemos hechos uno con la justicia de Dios, nosotros que sí pecamos. Amén. Dice ahí la palabra para que fuésemos hechos justicia. No es para que nos hubiera declarado justos, sino que nos hizo a nosotros justicia. Esto es tremendo y esto es poderoso, hermano, para que usted esta noche pueda delante del Señor estar agradecido y decirle, Señor, yo definitivamente estaba condenado a vivir eternamente separado de ti por la condición de pecado en la cual yo estaba. Pero ahora, gracias a Jesucristo, por favor, dele la gloria al Señor, dele la gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesucristo, ahora entonces yo soy declarado justo, y por eso dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué hizo usted? ¿Qué tuvo que hacer usted? Y esto al hombre natural le es difícil entender esto,
porque siempre el hombre cree que tiene que hacer algo para agradar a Dios de alguna manera. El hombre cree que tiene que hacer algo. Mire usted la religión, mire usted cuántas cosas cree que el hombre tiene que hacer para agradar a Dios. Yo tengo que ir a pagar un sacrificio, yo tengo que ir a pagar una promesa, yo tengo que ir a prender unas velas, yo tengo que ir a cierto lugar allá, tengo que ir a yo no sé dónde, tengo que ir a aquel lugar santo. Para hacer mis donaciones, hermano, tengo que ir a hacer mis donaciones para que el Señor esté. Exactamente. Plenitud. Sí, señor, sí, hermano Aldemar. El hombre siente siempre que tiene que hacer algo. Siempre siente que tiene que hacer algo para ser agradado, para agradar a Dios. ¿Cómo agradar a un Dios airado? ¿Cómo agradar a un Dios que está con el hombre enemistado? Y entonces el hombre cree que tiene que ir a complacer a Dios. Tengo que irlo a visitar cada 8 días a un templo. Así tiene la visión muchas personas, ¿no? Dios es un viejito anciano que se encuentra en un templo, que yo tengo que irlo a visitar cada 8 días para que yo esté en paz con él y él esté en paz conmigo. Allá como cuando usted deja a un familiar viejito, o cuando los familiares dejan a su familiar viejito, lo dejan allá en una casa, ¿cómo se llaman esas? Casas de reposo del anciano. Eso, y entonces lo dejan allá, y entonces yo tengo que ir a visitar a cada 8 días de pronto al familiar, que eso es lo normal para tener una relación todavía con él. Y entonces muchas personas creen que Dios está allá en un templo, y que usted para estar en paz con él, usted no oído a esas personas que dicen, este domingo sí voy a ir a la iglesia, voy a ir a la congregación, para estar en paz con Dios. Te prometo, Señor, que le voy a arreglar la situación. Hermano, quiero decirle que si estamos en esa condición, no hemos entendido nada. Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es justamente que usted no tuvo que hacer nada, sino solamente una cosa: creerle a Dios, creerle que en su Hijo está todo lo que usted requiere para salir de la condición donde usted se encontraba, hermanos. Y dice que solamente al creerle es gratuito, se nos entrega, se nos ha dado. Dios nos abre la puerta del cielo a través de Jesucristo y Dios nos permite acceso a su presencia. ¿Qué tuviste que hacer? Creer. O sea, ¿creer qué es? Obedecer. Es como si Dios te estuviera tendiendo la mano y lo único que está diciendo, lo único que tienes que hacer es, toma mi mano, toma mi brazo derecho, porque el brazo de Jehová es Jesucristo, el brazo de su diestra. Y entonces es como si Él nos tendiera ese brazo y nosotros simplemente levantáramos la mano y lo tomáramos y Él nos jalara y entráramos hasta su presencia para ser cobijados, abrazados y volver al reino, ¿no? Esto nos recuerda mucho la historia del hijo pródigo. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo se había ido. Dice que cogió toda la herencia y se fue. Y el hijo pródigo derrochó lo que se le había entregado. Pero estando ya después de algún tiempo, habiendo perdido todo lo que se le había dado, cayó en una quiebra financiera, en una quiebra emocional, porque comenzó a considerar su condición, acordándose él de que había estado alguna vez en la casa de su padre donde todo lo tenía. Y entonces él dice que volvió en sí, porque ya estaba a punto de comer la comida que comen los marranos, y ya él dijo, ¿cómo yo puedo estar aquí en esta condición? Si allá en la casa de mi padre habían jornaleros que comen muchísimo mejor de lo que yo estoy aquí tratando de sobrevivir con estas algarrobas. Y entonces dice que volviendo en sí, él dijo, quizás mi padre, al verme,
me perdone, tenga misericordia y me ponga a trabajar, de pronto me reciba otra vez como alguno de los jornaleros. Así se sentía el hijo pródigo. Pero dice que cuando el padre lo vio de lejos, salió corriendo el padre, se echó delante de él, le abrazó, le besó, y este hijo pues quedó totalmente en shock, porque él pensaba que el recibimiento iba a ser de otra clase. Pero aquí lo único que el Señor nos está mostrando a través del apóstol Pablo, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es gratuito, pero lo que es gratis para nosotros, a Dios le costó todo. A Dios le costó todo, porque dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, hermano. La palabra redención, téngala presente, porque usted se la va a encontrar muchas veces aquí en la Escritura, y hablándole al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de varias palabras que es necesario tenerlas en cuenta, porque si no tenemos el concepto claro, pues es muy difícil que entendamos a qué es lo que se está refiriendo. La palabra redimir, la cual está hablando aquí Pablo, en el griego, es una palabra que implica volver a comprar algo que era suyo, pero que se había perdido. Eso significa esa palabra redimir, rescatar. ¿Y por qué Pablo está hablando en esa forma? Aquí en esta expresión redimir que utiliza Pablo aquí, mire lo que él está diciendo, que nosotros originalmente pertenecíamos a Dios, éramos posesión suya. Por supuesto que nos perdimos, cuando pecamos, nos perdimos por causa del pecado. No obstante, Dios nunca renunció a nosotros, sino que Dios tuvo que pagar un gran precio para recuperarnos. Por eso le digo, lo que para nosotros es gratis, a Dios le costó todo. Todo. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos hijos tenía Dios? Les pregunto. Uno. ¿Uno? Uno, mi hermano. Su hijo unigénito, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No es que Dios tenía muchos hijos. Dios tenía un solo hijo, que es su Hijo amado. Y a ese hijo lo entregó. ¿Recuerda usted la historia de Abraham? Abraham había pedido ese hijo y era el hijo de la promesa. Sí, Abraham tuvo otros hijos más adelante. Primero tuvo a Ismael, pero su hijo de la promesa era uno solo, porque él se le había prometido. El de la promesa era uno. Y ese de la promesa era el que él estuvo dispuesto a entregar. Hermanos, Dios deseaba recobrarnos, pero eso no fue fácil para él, porque cuando nos perdimos, nuestro ser se contaminó con el pecado y con todas esas cosas del hombre que está en el pecado, que son innatas de una naturaleza caída, que son contrarias totalmente a la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Los requisitos de la santidad, de la justicia y la gloria de Dios que pesaban sobre nosotros eran tan grandes que nos era imposible satisfacerlos. ¿Cómo satisfacer esos requisitos si caímos en un hueco
como yo lo estaba diciendo ahora, como en una alcantarilla donde quedamos totalmente contaminados. Caímos en una alcantarilla de la cabeza, hundidos de la cabeza a los pies. Recuérdese que ese es el diagnóstico que hace Isaías. Isaías, cuando ve al pueblo, cuando ve al hombre del pueblo de Israel, dice que el hombre es podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Podrida llaga, esa es la expresión que utiliza Isaías ahí en el capítulo 1. ¿Cómo rescatar? Hermancito. Mi hermano, ahorita decías que nosotros solamente tenemos que hacer una cosa, que es creer. Y dabas el ejemplo, pues lo dabas de una manera como gráfica, diciendo que Dios le extiende la mano al hombre y que el hombre lo único que tiene que hacer es tomarla. Entonces, ahorita tú hablas de Isaías, y Isaías es ese profeta que le habla a ese pueblo de Israel, un pueblo que está esclavo tratando de alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, tratando de ganar el favor de Dios. Sabían que había un Dios, venían de Dios como un pueblo natural, pero estaban en esa condición y en esa esclavitud. Y precisamente el capítulo 53, que genera tanta controversia para el pueblo judío, comienza de esa manera. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo cito porque tú lo decías de esa manera, ¿no? Solamente tenemos que creer a lo que Dios anuncia, esas buenas nuevas, y tomar la mano. Y aquí están las dos cosas, ¿no? El anuncio, y dice: y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. El brazo de Jehová está extendido, que es su Hijo Jesucristo. Entonces me parece que eso pues como que viene muy, muy al caso de quien está en sus propias fuerzas tratando de alcanzar a Dios, y es totalmente imposible. Solamente es por la misericordia y por la gracia de Dios que Dios hace el acercamiento, y tenemos que creer. Amén, Germán. Amén, amén, hermano. Gracias por traernos también la luz de ese versículo que confirma aquello que estamos diciendo. Hermanos, cuando llegamos al tema de la obra redentora de Cristo, no podemos pasar por alto algo que Pablo, seguramente por ese conocimiento que él tenía de lo que pasaba en la cultura judía con los sacrificios, pues Pablo lo tenía presente, y por eso Pablo nos está hablando aquí de esos términos como redimir, porque Pablo tenía eso presente, porque acuérdese que siempre en el antiguo pacto se necesitaba un animalito para ejercer el sacrificio. Pablo sabía eso. Acuérdese que en el antiguo pacto, cuando usted quería acercarse a Dios, usted no lo podía hacer de cualquier manera. Para poder mantener amistad, comunión con el Señor, usted tenía que establecer esa relación a través de los sacrificios que se hacían en el templo o en el tabernáculo. Y para usted llevar esos animalitos, usted tenía que llevar un animalito, ¿no? Dependiendo de su capacidad económica, porque usted quería entrar en paz con Dios, usted quería estar en comunión con Dios, usted quería agradecerle a Dios para tener una relación con Él, pero Dios había permitido y había establecido una figura que era un tabernáculo en tiempos de Moisés, y más adelante ese tabernáculo se amplió a un templo. Pero en la forma más sencilla, a ese tabernáculo se le conoció como el tabernáculo de Moisés. Y ese tabernáculo es maravilloso porque eso era una sombra de las realidades que nosotros hoy podemos entender aplicadas en nuestro espíritu, y que nosotros las tenemos que entender espiritualmente. Hay gente que no ha podido salir de la sombra, hay gente que no ha podido salir de lo que era, de lo que estaba allá, y no ha podido entrar en la realidad, porque todo eso que se dio en sombra, en modelo, en maqueta, en arquetipo, como usted lo quiera llamar, todo eso solamente es para que entendiéramos la realidad de las cosas hoy aplicadas dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para que entendiéndolas podamos nosotros tener las cosas claras, entender y conocer al Señor.
No podemos jugar a las realidades y jugar todavía con las cosas que son sombras. Usted sabía que en el antiguo pacto el hombre que se quería mantener una relación con Dios, mantener comunión con Dios, él lo hacía a través de un sacerdote y usted tenía que llevar un animalito dependiendo de la capacidad económica que usted tuviera, y el animalito usted lo llevaba al sacerdote, usted ponía las manos en la cabeza del animalito. Y cuando ponía las manos en la cabeza es como que usted estaba pasando el animalito, le estaba pasando toda la autoridad de vida para que el animalito asumiera la posición suya. Y cuando el sacerdote cogía el animalito, ponía sus manos y degollaba al animal, porque se necesitaba que hubiera derramamiento de sangre, porque Dios no lo aniquilaba a usted, sino que él pedía que un animalito fuera el que lo reemplazara a usted, y ese animalito lo reemplazaba a usted, y el animalito era el que moría por usted. Por eso dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y nos estamos siguiendo aquella figura del Antiguo Testamento que se llamaba la expiación. Cuando llegamos al Antiguo Testamento y vemos la expiación, eso es otro término que usted debe conocer, hermano. Expiación. Expiar es cubrir. Expiar significa que necesita establecerse una relación de paz entre Dios y nosotros, debido a que queremos satisfacer a Dios en sus justos requisitos. Y el Señor decía en el antiguo pacto que se necesitaba derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso expiar es cubrir con sangre, y el sacerdote tenía que coger esa sangre, tomar esa sangre, y había un gran día de la expiación, que ustedes han oído acerca del gran día de la expiación. Ese gran día de expiación era dentro de una de las 3 festividades del pueblo de Israel, donde el sacerdote tomaba la sangre de animales, y esa sangre era llevada y entrada hasta la cubierta de la tapa del arca, porque el arca era el elemento más importante que había en el tabernáculo, ¿no? Y en el templo. La razón de ser del arca y la razón de ser del tabernáculo, del templo, era la presencia del arca misma. Y esa cubierta expiatoria se llevaba esa sangre como cubierta expiatoria y se rociaba sobre la tapa del arca. ¿Sí estamos allí, hermanos, pues, o nos perdimos? ¿Estamos allí? Amén, hermano. Se llevaba esa sangre y se rociaba sobre el arca una vez al año para el perdón de todos los pecados del pueblo. Y era necesario llevar esa sangre allí, porque para que el pueblo y el sacerdote mismo también tenía que ofrecer por sí mismo, para que hubiese remisión de pecados, se tenía que derramar sangre en la cubierta de la tapa del arca. Bajo la cubierta del arca, o sea, dentro de esa caja que se llamaba el arca, porque el arca era una caja, estaba guardada la ley, la cual era llamada el testimonio de Dios. Germancito, léame ahí Éxodo 25, 21. Ya lo busco, mi hermano, en mi momento. Éxodo 25, 21 nos va a hablar acerca de esa tapa, porque el arca era una caja, y esa caja tenía una tapa. Ya lo tengo. Dice, Listo. y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
Otra vez, mi hermano. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, quiero hacerle notar. Escuchemos esta versión acá, hermano. Dice, coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego, pon la tapa de la expiación encima del arca. Muy bien, gracias, hermano. Yo también tengo acá otras 2 versiones. Se las voy a leer. Dice otra versión, coloca la tapa encima del arca y pon dentro de ella las tablas del pacto que voy a entregarte. Una versión más, una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los 10 mandamientos. Quiero resaltar 2 cosas. Número 1, esa tapa del arca tenía un nombre. ¿Cómo se le llamaba realmente a esa tapa del arca? ¿Cómo se le llamaba? No es el propiciatorio. ¿Cómo? Propiciatorio. Muy bien, Angelito Egues. Eso se llamaba, esa tapa del arca tenía un nombre, propiciatorio. Ahora, dice que lo que estaba dentro del arca, que eran las tablas de la ley, se le llamaba el testimonio de Dios. Así le llamaban, así le decidió llamar el Señor, el testimonio de Dios. ¿Y por qué es el testimonio de Dios? ¿Por qué se le llama el testimonio de Dios a las tablas de la ley? Porque la ley da testimonio de lo que Dios es. Nosotros hemos hablado de eso. ¿Qué dice Germancito? ¿Levantó la mano o se le fue? No, era para dar la respuesta de eso, que decía por qué era el testimonio. Claro, la ley es el testimonio de Dios porque la ley de Dios da pleno testimonio de Él y lo expresa en lo que Él es, en su carácter justo y santo. Sobre la cubierta expiatoria, o sea, sobre la tapa, estaban los querubines de la gloria, los cuales representaban la expresión del cuidado de la gloria de Dios. Usted sabe que la tapa o ese propiciatorio era labrada en oro y encima, y esa tapa estaba unida en un solo, no eran fundidos, sino que en un solo, ¿cómo se llama eso? En una sola pieza. Esa tapa tenía colocado encima la representación de 2 seres alados que se llaman querubines y estaban encima de la tapa del propiciatorio. ¿Y qué representaban esos querubines? Ellos eran los querubines de la gloria de Dios que expresaban y cuidaban la gloria de Dios. Y debajo de esa tapa se encontraba el testimonio de Dios. Mire esto tan importante, hermano. Los querubines no tenían una espada como en el Edén cuando el hombre fue sacado, porque los querubines cuidaban la gloria de Dios, sino al contrario. Aquí los querubines tienen unas alas que se juntan para proteger y sus rostros están colocados uno frente al otro, estaban vueltos hacia el propiciatorio, es decir, que ellos miraban hacia el centro de la tapa. ¿Por qué miraban hacia el centro de la tapa? ¿Por qué creen ustedes que miraban hacia el centro de la tapa? ¿Está un poco pesado? No. ¿Qué dicen ustedes? Retroalimentación. Los querubines no se estaban viendo a ellos, estaban colocados encima de la tapa del arca y ellos no se estaban viendo al uno al otro, sino que estaban mirando hacia el centro de la tapa. ¿Y por qué al centro de la tapa? Tenían las miradas hacia el centro de la tapa. Porque usted sabe que en el centro de la tapa, ¿qué se vertía en el centro de la tapa? O encima de la tapa. La sangre. O sea que ellos estaban viendo, hermanos. Veían la sangre. Ellos veían la sangre. Porque si había sangre, entonces había libertad para la manifestación de la gloria de Dios y había relación con Dios. El testimonio estaba guardado y era cubierto por la sangre para que pudiera haber relación y comunión con Dios.
Versículo 25, hermanos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque es que ahora en el versículo 25, mire lo que pasa en el versículo 25. Que me lea algo, que me lea alguien el versículo 25. ¿Quién me lee el versículo 25? De Romanos, aclare, mi hermano, ¿no? Sí, estamos ahí en el versículo 25, capítulo 3 de Romanos. A ver, pues lo leo entonces. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo allí la Escritura? ¿Por qué les estoy hablando esto del propiciatorio y todo demás? Porque es que Pablo lo está diciendo. Cuando Pablo está haciendo esto y está diciendo esto es porque Pablo está ya en el Espíritu, él está entendiendo y trayendo la revelación del antiguo pacto al nuevo pacto. Él está enfocado allá en lo que pasaba en el antiguo pacto y lo está traduciendo en el nuevo pacto para que los que estaban allí escuchando entendieran de qué era lo que Dios había hecho, las figuras que Dios dejó, y Pablo las estaba interpretando ahora en el nuevo pacto. ¿Por qué les hablé de propiciatorio? Porque Jesús representa esa propiciación, aquí lo decía la Escritura. Exactamente, voy a leerlo el 24 y el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto de la propiciación tiene que ver con el propiciatorio, con esa tapa del arca de allá que estaba en el antiguo pacto, esa arca de la alianza, tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, que una vez al año el sacerdote venía y vertía la sangre sobre esa tapa para que hubiera remisión y perdón de pecados de toda la nación. ¿Qué nos dice la propiciación? Bueno, antes de eso dice, a quien Dios puso como propiciación. Voy a leerle en varias versiones de la Biblia esa expresión a quien Dios puso, porque en varias versiones de la Biblia lo dice de la siguiente manera. La versión Valera dice a quien Dios puso. A quien Dios puso y exhibió públicamente. A quien Dios le ofreció, lo que Dios hizo, que Cristo, a quien exhibió Dios. O sea, son varias traducciones que me aclaran más esta expresión. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es lo que nos anuncia la propiciación? La propiciación nos anuncia que Dios nunca podrá estar satisfecho hasta que el pecado haya sido castigado y la pena haya sido pagada. Entonces, eso que Pablo está trayendo del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿qué es lo que nos está anunciando? ¿Y qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos está abriendo? ¿Qué es lo que nos está revelando? Que cuando Jesús murió en la cruz, el pecado del hombre fue castigado y la pena del pecado fue totalmente pagada, porque Dios tuvo que pagar con la sangre de su Hijo. Por ahí una manito levantada, creo. Rebeca. Sí, Carlitos, buenas noches con todos, que el Señor les bendiga. Sí, con respecto a esto, a ver, Carlitos, no sé si yo estoy bien, pero yo he entendido que una cosa es la iniquidad, otra cosa es el pecado. O sea, la iniquidad, no había otra manera de quitárnosla, porque eso es lo que cometió Adán, ¿no? Adán no cometió pecado, él cometió iniquidad. Se puede decir que el pecado es hijo de la iniquidad. La iniquidad, lo que Adán cometió realmente fue iniquidad, porque él, digamos, se rebeló conociendo el mandamiento de Dios, ¿no?
que le dijo que no tenía que comer del árbol. Entonces el pecado se perdona, pero la iniquidad, esa no sale sino eso es con sacrificio. Y por eso es que el Señor no hizo una expiación, sino que hizo una propiciación. Fue necesario que sea hecho propiciación y eso es lo que hizo el Señor, ¿no? Por eso es que la sangre de machos cabríos lo único que hacía es cubrir el pecado, pero no quitaba. Y por eso los israelitas tenían que vivir sacrificando becerros y en constante sacrificio, ¿no? Pero la sangre del Señor lo que viene a hacer es propiciación y lo que quita es la iniquidad. Lo que nosotros éramos es inicuos. No es tanto que éramos pecadores, sino más bien inicuos, sino que por esto de las traducciones yo creo que sí hay a veces hay esa confusión, ¿no? Pero lo que vino el Señor es a quitar la iniquidad, porque nosotros heredamos la iniquidad de Adán, ¿no? Y esa iniquidad solo podía hacerse con propiciación, que es lo que vino a hacer el Señor, porque es justamente eso, la satisfacción de la justicia de Dios, mediante un sacrificio. Lo que tenía que ser satisfecha era la justicia de Dios y la iniquidad era la única manera. Por eso es que ahora nosotros pecamos, pero somos perdonados, ya no es que se necesita sacrificios, pero la iniquidad, cuando nosotros llegamos con iniquidad. Entonces, yo eso es lo que he entendido, ¿no, Carlitos? Pero esa es la diferencia que hay entre iniquidad y pecado. Eso, Carlitos. Bueno, mi hermana, la verdad no tenía una diferencia en ese sentido. No la tenía. Tendré que estar en alguna investigación de lo que me estás diciendo. Tengo que ponerle entonces ahí un cuidado para poderlo entonces o comentarles algo de lo que me estás diciendo, mi hermana Rebeca. ¿Ok? Voy a tenerlo entonces presente. Listo, Carlito. Ok. La propiciación no es solo una acción o un acto, sino también un lugar. ¿Por qué es un lugar? Porque recuérdense que donde se efectuaba la propiciación era el propiciatorio. Dios había establecido un lugar donde Dios se puede reunirse con el hombre. ¿Cómo así que un lugar donde Dios puede reunirse con el hombre? Claro, porque Dios estaba en los cielos, totalmente puro, limpio, y el lugar que él estableció exclusivamente en el tabernáculo para tener esa comunión era ahí en esa tapa, porque ahí en esa tapa era donde se establecía la reconciliación del hombre con Dios, puesto que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados, como dice Hebreos, ¿no? Pablo, aquí inspirado bajo el Espíritu Santo, él nos dice que la propiciación es Jesucristo mismo. Porque mire lo que dice allí en Romanos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Romanos? Vuélvalo a leer ahí, Germancito. Romanos 3:25, ¿no? Sí. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que está diciendo Pablo es que Dios puso a Jesús como propiciación o en lugar de propiciación, y la persona misma de Jesucristo es el lugar donde Dios puede reunirse con el hombre, porque Jesús representa la tapa y representa el estado. Entonces Jesús es la tapa, como dice, él es la tapa, representa esa tapa, pero él también representa ese lugar de lo que él representa lo que se hace en esa etapa, porque en esa etapa lo que se ejecuta es la propiciación, y ese es el lugar donde Dios se une con el hombre.
Hermano, si gusta le leo esta versión que está como claro aquí, hermano. Yo lo entiendo acá como mejor. Hágale, mi hermano. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Muy bien, gracias, mi hermano. Creo que es una versión que también nos permite ampliar más. Antes de que nosotros supiéramos esto del propiciatorio, teníamos temor de acercarnos a Dios, pero ahora que lo sabemos, el temor tiene que desaparecer. Podemos reunirnos con Dios en la base de Cristo como el propiciatorio. Ese es el significado de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. Él utilizó la tipología del arca con su cubierta para mostrar el significado de lo que era la justificación. La necesidad de apaciguar a Dios es algo que muchas religiones tienen en común, no olvide eso. Les recuerdo, en las antiguas religiones paganas se enseña la idea de que el hombre aplaca a Dios ofreciendo varias ofrendas o haciendo sacrificios. Eso no era solamente propio del pueblo de Israel. Usted ha visto de pronto películas, historias o cosas donde se ven que hombres, para poder aplacar la ira de un Dios, ellos hacen sacrificios. Sin embargo, porque usted sabe que los sacrificios que se hacían a veces de esos hombres para aplacar la ira de su Dios eran aún sacrificios humanos. La muerte de bebés se veía en Israel, que al dios Moloch se le ofrecían niños, y esos sacrificios humanos era con el fin de que el Dios que estaba airado se aplacara. Y uno lo ha visto en muchas películas, ¿no? Ahora, sin embargo, la Biblia enseña que Dios mismo proporcionó el único medio por el cual se puede aplacar su ira. Y Él no quiere que nadie entregue a su hijo, ni que usted mismo se tenga que entregar, ni que tenga que entregar una doncella, porque Dios ha provisto. El hombre puede reconciliarse con Él con la provisión que ha dado Dios. Y la provisión de Dios es su propio hijo. ¿Estamos hasta allí, hermanos? Amén. Bueno, ahí está el hermano Aldemar. Si Dios no encontraba razones para satisfacer la demanda de su justicia, ningún hombre hubiese podido acercarse a Dios. El Señor Jesús es presentado como el propiciatorio, pero también es presentado como el lugar de propiciación, y todos los pecadores pueden venir a Él para encontrarse con Dios, hermano. Ese tipo, esa sombra que había en el antiguo pacto, nos está mostrando la realidad de la grandeza del nuevo pacto. ¿Qué dice, hermancito? ¿Tiene el micrófono abierto? No, se quedó abierto. Estoy leyendo algo aquí, pero no, se me quedó abierto. Ya. Tenemos ahora, en la realidad del nuevo pacto, tenemos una base, un lugar donde reunirnos con Dios. Y Dios tiene la misma base para comunicarse con nosotros. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Según el esquema del antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley? En el monte Sinaí, mi hermano, no tengo muy claro lo que estás preguntando. Estamos viendo el arca de la alianza. Acuérdense que el arca de la alianza contenía la ley. ¿Dónde está? Dentro del arca, dentro del arca. Las tablas de la ley. Exactamente. La ley se encontraba o estaba dentro del arca. Y el propiciatorio cubre la ley, porque se ponía la tapa sobre el propiciatorio. O sea que Cristo, que es el propiciatorio, es el que cubre la ley. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Queda bien. Gritos. Okay. ¿Queda bien decir reemplaza la ley, hermano, o no? Sí, o sea, Cristo más bien toma la ley, recibe la ley,
cumple la ley para que nosotros al entrar en Él tengamos esa cubierta de Él para cumplir la ley en Él, en Él. Está sobre la ley. Exactamente. Entonces, y termina el versículo 25 diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un Dios santo y justo pasó por alto el pecado y permitió que el pecado quedara sin castigo por miles de años, desde Adán hasta el tiempo de la cruz. Antes de la cruz, los creyentes del Antiguo Testamento estaban a crédito, vamos a decirlo así. Sus pecados no habían sido pagados, aunque recibieron los beneficios del animalito que moría, porque el animalito que moría no quitaba el pecado, sino que cubría solamente. ¿Estamos? La justicia de Dios quedó demostrada en la cruz, donde Dios juzgó y castigó hasta el último pecado que el hombre ha cometido, y allí, por el derramamiento de la sangre, entonces se ha permitido que el hombre pueda acercarse a tener comunión con Dios. La cruz es el punto central y el punto focal de toda la historia. Los creyentes del Antiguo Testamento como que miraban hacia lo que Dios haría en el futuro. Los creyentes de hoy miran hacia el pasado, lo que Cristo ya hizo. Ese es el versículo 26, hermano, que espero que lo hayamos entendido un poco más profundamente. Anita, cierra el micro. Gracias. Veamos el versículo 26. Voy a leer el versículo 25 y lo voy a unir con el versículo 26. A quien Dios puso como propiciación, usted ya sabe esto de la propiciación y del propiciatorio, por medio de la fe en su sangre. Usted ya sabe entonces de que allí en el propiciatorio se rociaba sangre para que pudiera haber cubrimiento de pecados, y Dios pasaba por alto los pecados, y por eso cada año tenía que hacer el pueblo eso, porque Dios no quitaba el pecado, sino que lo cubría solamente. Es como quien tapaba para no ver, vamos a decir, para no ver. Pero bajo el nuevo pacto dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia de Dios que decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque en su paciencia en el antiguo pacto, Él pasaba los pecados siempre y cuando hubiera derramamiento de sangre y siempre y cuando alguien muriera y alguien diera su vida en vez del pueblo, en vez del hombre, alguien a cambio del hombre daba y pagaba lo que Dios exigía, derramamiento de sangre. Entonces dice que Dios en su paciencia pasaba los pecados pasados con mira de manifestar en este tiempo su justicia, bendito sea el Señor, en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a leértelo en otra versión, este mismo versículo 26. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿Cómo les parece, hermanos? Hermoso, ¿no? Hermoso. Amén, hermano. Este es el gran problema que Dios enfrentó, hermano. ¿Qué dice Hermasito? Hermoso por la sencillez con que el Espíritu lo habla y lo muestra, porque dice que y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces es algo que nosotros lo podemos entender hoy de una manera muy sencilla porque tenemos el Espíritu Santo, pero entonces como eso en el hombre natural es una completa locura, porque pues el hombre natural ya veíamos ahora que es en sus fuerzas tratando de alcanzar a Dios y cree que
que depende de su propio esfuerzo para alcanzarlo y no entiende que es Dios el que propicia, el que es propicio solamente a través de lo que hizo con su Hijo para poder darnos esa justificación. Amén, hermano. Yo sé que lo que estamos hablando es un poco pesado, denso. Si usted se durmió en un pedazo, mi hermano, tal vez perdió el hilo. Pero ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque está aquí en la Biblia. Y por eso cuando comencé la enseñanza en esta noche, yo les dije algo. Les dije que nosotros vivimos la vida de una manera simple, casual. No nos damos cuenta de muchas cosas. Y está bien, la vivimos y podemos irnos de esta tierra sin conocer la profundidad de muchas cosas, ¿no? Si usted no se mete en un campo del conocimiento, usted hace y resuelve cosas, pero usted no sabe por qué pasan. Simplemente están allí y suceden. Pero Pablo se tomó la molestia en el espíritu de explicar estas cosas que son profundas de la doctrina para que nosotros tuviéramos una fe sustentada realmente. Nosotros, para que ustedes se den cuenta como hijos de Dios, que nosotros no tenemos una fe, o sea, no, yo creo, ¿por qué usted cree? No, yo creo porque ha de creer, ¿no? Porque sí, hay que creer. Pero Pablo le está dando las razones. Nuestra fe está fundada en profundas revelaciones y cosas de lo que Dios ha mostrado. A ver, Germán. Creo que es importante, ¿no? Entender que la fe no es un suicidio intelectual, sino que por el contrario, cuando vamos caminando y vamos comprendiendo, pues primero la fe, ¿no? Porque por la fe es que se nos es revelada la justicia de Dios, que es lo que acabamos de ver. Pero cuando se pone en orden primero la fe, pues la razón va también encajando y se va poniendo al servicio de la fe. No la razón, no la fe al servicio de la razón, sino la razón al servicio de la fe. Primero la fe. Amén, hermano, amén, así es. Nosotros tenemos una fe profunda, basada en sólidos argumentos y razones que Dios nos ha dado para que tengamos y depositemos nuestra confianza en Él. Esto que está mostrando aquí Pablo, pues eran las cosas que estaban allá en el antiguo pacto y con las cuales Pablo nos está explicando, oiga, es que acercarse a Dios, usted hoy se acerca a Dios por la fe y cree en Él y listo, cree en su Hijo y se acerca a Él. Pero usted no se da cuenta todo lo que implica y todo lo que Dios ha tenido que hacer. ¿Y por qué? Porque cuando usted comienza a entender la santidad de Dios y quién es usted y quién soy yo, entonces usted se tiene que dar cuenta de qué es lo que hay detrás de eso que Dios hizo para poder relacionarse con usted, hermano. ¿Cuál fue el gran problema que Dios se enfrentó y que solamente puede ser resuelto en el Evangelio? ¿Cuál es ese gran problema? ¿Sabe cuál es ese gran problema? ¿Cómo responder la siguiente pregunta? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar o declarar justo a un pecador impío y miserable? Dios es justo al condenar al pecado, pero ¿cómo puede Dios ser justo al justificar al pecador? Ese es el gran problema y el gran dilema que Dios está resolviendo con el Evangelio. Ese problema puede contestarse solamente con la cruz de Cristo y con la doctrina de la muerte de Cristo en reemplazo por nosotros. En la cruz Dios preparó un plan mediante el cual podía justificar al pecador sin comprometer en absoluto su carácter santo y justo. ¿Cómo le parece a usted la sabiduría de Dios? Hoy en día yo sé que hay muchos cristianos que pertenecen al progre o cristianos modernos que quieren que Dios comprometa su carácter tolerando el pecado y olvidando el pecado. Y eso nunca lo puede hacer el Señor, porque eso va en contra de su naturaleza. Él no puede quedar conforme hasta que el pecado haya sido juzgado. ¿Cómo le parece? Y esto nos serviría tela para cortar aquí de todo lo que hoy en día se ve en esta iglesia progre de este tiempo. Notemos en el versículo que aunque Dios proveyó la justificación para todos los hombres, Dios justifica solamente a los que creen en Jesús.
el don bondadoso de la justificación es ofrecido a todos, pero tiene que ser recibido personalmente por la fe, porque eso es lo que dice el versículo 26, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La hermana Rebeca nos hablaba eso hace 8 días, ¿no? Al que es no en la fe de Jesús, sino al que es de la fe de Jesús. Usted sabe que la justicia de Dios fue demostrada a los santos del Antiguo Testamento cuando Dios pasó por alto los pecados de ellos. Pablo usa la expresión pasar por alto, ahorita lo vimos en el versículo 25. Durante el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo nunca fueron quitados. Quiero que ustedes lo tengan presente. Solo fueron cubiertos por la sangre expiatoria. Expiatoria era cubrir, se cubría el pecado. Sus pecados no fueron quitados y los pecados no fueron quitados del hombre, sino hasta que Jesucristo vino y murió en la cruz como el Cordero de Dios. Por eso es que Juan cuando lo ve, Juan el Bautista lo señala y lo identifica, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Durante más de 1500 años tuvieron que morir muchos corderos, muchos animalitos. Algunos dirían hoy, no, pero qué Dios tan sanguinario. Porque eso es lo que muchos piensan, no, qué Dios tan sanguinario. La Sociedad Protectora de Animales lo tendría Dios en el antiguo pacto demandado. Pero es que Dios lo tenía que hacer así, hermanos, porque Él tenía que mostrar lo delicado que era ese relacionamiento, esa decisión que Él tenía que tomar para poder acercarse a un hombre pecador. ¿Y cómo lo mostró? Pues que tenía que morir un cordero, y eso quedó fijado en la mente colectiva de la cultura israelita. Justamente, ahorita, creo que ayer o hoy se está celebrando la Pascua, ¿no? La Pascua judía. Los judíos la siguen celebrando, la Pascua. Creo que ayer o antes de ayer, bueno, en estos 3 días ha estado la cuestión de la Pascua ya en Israel. Y eso quedó y ha quedado en la cultura porque ellos entendían que moría un cordero. Pero de esos corderos, los chorrocientos mil de corderos que murieron durante todo el tiempo, durante más de 1500 años, lo único que hacían era cubrir el pecado. Cada año, muerte y muerte y muerte de animales para cubrir el pecado. Pero hasta que dice la Biblia que hasta que vino Jesucristo, y Jesucristo es el Cordero que no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Por eso les digo, antes de que el Señor Jesús muriera en la cruz, los pecados de los santos del Antiguo Testamento permanecieron, aunque la sangre expiatoria, la cual tipificaba la sangre de Cristo, las cubría. Debido a que Dios es justo, Él tiene que pasar por alto aquellos pecados. La sangre expiatoria derramada en la presencia de Dios, y el justo Dios se veía obligado a pasar por alto todos los pecados que habían sido cubiertos por aquella sangre. La justicia de Dios fue demostrada también en los santos del nuevo pacto cuando Dios los justificó. Y Dios nos justificó gratuitamente, hermanos. Hoy no